Java RMI, como estábamos comentando, utiliza llamadas de métodos de invocación. Los métodos son parecidos a las funciones en C y existen pasos de parámetros en los métodos. Otra de las cuestiones que se pueden manejar pues son cuestiones de seguridad. Pueden ser métodos privados, públicos y estos a su vez pues trabajan con invocación de peticiones. A diferencia de los métodos normales, los métodos de Java en RMI pues son utilizados entre un cliente y un servidor. Java RMI es la implementación de Java RPC, Remote Procedure Call. Permite invocar métodos de objetos remotos a través del protocolo TCP/IP. Objetos en la misma máquina u objetos en máquinas distintas. Se necesita entre ellos una arquitectura cliente-servidor y ambos conocen y comparten la interfaz de comunicación a través de la red transparente. Características de Java RMI que habíamos comentado anteriormente, que era la palabra middleware. La palabra middleware es una interconexión intermedia entre la capa de abstracción de un cliente y la capa de abstracción entre un servidor. Y el middleware pues es el intermediario entre los clientes y servidores para hacer la comunicación de procesos remotos. Dice que oculta localizaciones de objetos, protocolos de comunicación, transferencia de datos y hardware subyacente con el sistema operativo. Aparte también la famosa recolección de basura, que luego puede hacer una sola computadora en Java. La basura que se genera entre los métodos pues es capaz de hacerse también en modo distribuido. También contiene lo que es la orientación a acciones, hace hincapié en la invocación de métodos. Una arquitectura de RMI consta de las siguientes partes: un directorio de servicios que contiene un cliente y un servidor, y el sistema RMI. El sistema RMI contiene lo que es igual como RPC, un stub, pero a la vez contiene un skeleton. El stub es parte del cliente y el skeleton es parte de un servidor. Y también está la referencia remota y la capa de transporte, que son adecuados para hacer la comunicación entre el cliente y servidor. La arquitectura de un programa RMI consta de las siguientes partes: una interfaz, la implementación entre un stub y el esqueleto, el servidor, el cliente, el servidor de nombres RMI. La interfaz es el conjunto de métodos que son implementados por el objeto remoto y que pueden ser accedidos por el cliente. Especificación de nombres de los métodos y argumentos, no se proporciona ninguna implementación, y la interfaz debe estar atendida por una petición a nivel de clase, que es la clase java.rmi.remote, y debe ser pública. Todos los métodos declarados deben poder lanzar la excepción de error, que pues en este caso pues es mediante la clase java.rmi.remoteException. Esto es para cuando haya problemas entre la comunicación entre el cliente y servidor, y pues las excepciones son pues mensajes que se pueden mandar en caso de algún fallo. La implementación es una clase Java normal y extiende la clase java.rmi.server unicast remote object. La implementación en la interfaz definido anteriormente debe proporcionar una implementación para todos los métodos. En el constructor de esta clase hay que llamar al constructor de la clase unicast remote object, y hay que utilizar la palabra super para poder llamar al constructor unicast remote object. Entre el stub y el skeleton, que son las partes del cliente, el stub del cliente y el skeleton del servidor, son clases intermedias que abstraen la comunicación por red entre el cliente y el servidor. Implementan la misma interfaz que interfaz de RPC. Antes de Java 1.2 existía una clase que se llamaba RMIC implementación. Ahora ya no es necesario. Skeleton se crea automáticamente a partir de Java 1.2 y Stub se crea automáticamente a partir de Java 5.
En el servidor es necesario crear el objeto que será accedido remotamente y se instancia el objeto que implementa la interfaz. Registra el objeto remoto asignándole un nombre, un servidor de nombres RMI, y sin reemplazo se utiliza el método naming.bint y con reemplazo naming.rebint. RMI, dos puntos, sería el nombre de la máquina, el puerto y el nombre de referencia de lo que se va a pedir. Esa sería en este caso la parte para poder hacer el llamamiento del objeto remoto. Es necesario lo que es el socket y el nombre de referencia. El servidor puede implementarse en una clase aparte o dentro de la clase implementación. La instanciación y el registro habría que hacerlos en el main. Para hacer el llamamiento de los métodos es necesario tener un main. El cliente, a su vez, obtiene una referencia al objeto remoto con el que desea conectarse. Realiza una petición a un servidor de nombres RMI con un método llamado naming.lookup, pasando como argumento el nombre con el que se registró el objeto remoto en el mismo formato cualificado. Es necesario hacer este método para poder hacer el llamamiento al servidor. Si no se utiliza el método naming.lookup, pues no se va a poder hacer la petición a un servidor. Una vez recibido el objeto remoto, se pueden invocar sus métodos como si fuera un objeto local. Los objetos pasados como argumentos recibidos como valor de retorno son serializados y a este proceso como RPC se le conoce como marshalling. El servidor de nombres RMI, por su parte, es el buzón que habíamos comentado anteriormente. Es el que guarda los objetos que se hacen de petición entre el cliente y servidor. Es un repositorio centralizado de objetos remotos. Los servidores los registran y los clientes los recuperan. Puede iniciarse de dos maneras, desde consola con rmregist y el puerto, y desde el código del servicio local create register. Es un método que contiene el servidor. Al crearlo hay que decirle qué puerto debe escuchar, y por defecto el puerto para escuchar para el repositorio de objetos remotos es el puerto 1099. El cliente puede acceder a este servidor de nombres RMI a través del método naming o mediante una instancia del registro logregister.getRegistered. Este es un método que ya tiene por default el servidor de nombres RMI y el cliente puede acceder a ellos de manera remota. La arquitectura de un programa RMI es de la siguiente manera. Se hace una petición de métodos, una petición de paso de parámetros mediante un stub del cliente. La máquina virtual del cliente debe estar trabajando y la interfaz del cliente. A su vez, el servidor contiene un esqueleto. El servidor, en este caso, debe contener el sistema J2EE, que sería así la máquina virtual más el sistema Java para hacer la petición a objetos remotos o componentes remotos. Debe contener también lo que es un OEJB, que sería así como los componentes de pasos de parámetros entre métodos. El servidor, el cliente hace una petición vía remota, una petición a vía remota. El servidor lo responde, al igual como cuando hacemos una petición entre cliente y servidor. Existe lo que es el servicio naming, que sería el buzón que hace las peticiones o guarda todos los métodos que se están haciendo entre el cliente y el servidor. El objeto que se está pidiendo por parte del cliente, o en este caso la petición que se está pidiendo del servidor, es respondida por el cliente. Hace otra vez el envío del método y se obtiene un resultado en reference obtained, que a la vez el cliente pues ya lo muestra en su pantalla, y se puede hacer esto varias veces dependiendo de la cantidad de datos que nosotros podamos hacer en el paso de parámetros entre los métodos del cliente y el método del servidor. En Java son necesarios varios paquetes. En este caso el paquete es el java.rmi, y en el caso del servidor el paquete java.rmi.server. Aquí hay un pequeño error, es java.rmi.server. Los métodos de la interfaz y su implementación deben lanzar remote exception
que es el que comentábamos hace rato, que si no existe la excepción en caso de un error, pues no va a mandar sus resultados de error. Siempre que se invoque un método remoto o un método del servicio de nombres, hay que capturar sus excepciones. Errores en la comunicación entre los procesos, fallos de acceso o de conexión, fallo en la invocación del objeto remoto o fallo en el registro de un objeto, etc. En el desarrollo de las aplicaciones RMI es necesario una interfaz remota. En la implementación de la interfaz remota debe tener el objeto Java y pues en el caso del cliente, el paquete general para los dos sería rmi.c. El cliente pues utiliza también todas las partes que son el Java, las clases, pero en este caso es el stub para el cliente y el skeleton para el servidor.